Si estás leyendo o escuchando esto ahora, tal vez sea porque un dolor no se va. Puede ser un dolor en el cuerpo, un examen que preocupa, una noche mal dormida por culpa de un síntoma que no pasa. O puede ser un dolor más silencioso, ese que no aparece en ningún examen, pero que pesa igual, un cansancio del alma que ya dura demasiado tiempo. Quiero decirte, antes que nada, que no estás solo en este momento. Hoy vamos a orar juntos con 6 salmos que hablan, cada uno a su manera, sobre la sanidad que viene de Dios. El Salmo 30, que celebra a alguien que fue levantado de las profundidades. El Salmo 103, que declara abiertamente que Dios es quien sana todas nuestras dolencias. El Salmo 41, que habla del cuidado de Dios sobre quien está acostado en cama por enfermedad. El Salmo 6, un clamor directo y sin rodeos por sanidad. El Salmo 34, que promete la cercanía de Dios con el corazón quebrantado, y el Minos Sintus. Salmo 147, que describe a Dios sanando heridas y contando las estrellas con el mismo cuidado. Antes de comenzar, quiero ser honesto contigo sobre algo. Estos salmos no prometen que toda enfermedad desaparece en el instante en que terminamos de orar, como si la fe fuera un botón que resuelve todo de inmediato. Lo que prometen es algo distinto y de cierta forma más profundo, que Dios está presente en la enfermedad, que Él escucha el clamor de quien sufre y que Él es, en su naturaleza más profunda, un Dios que sana y restaura, en el tiempo y en la forma que solo Él conoce. Quiero también hablar sobre la diferencia entre esperar un milagro instantáneo y caminar en un proceso de sanidad gradual. Muchas veces, cuando pensamos en sanidad divina, imaginamos solo el momento dramático e inmediato, como los relatos que a veces escuchamos de sanidades súbitas y visibles. Y esos momentos existen, de hecho, y la Biblia los registra. Pero la mayor parte de las sanidades, tanto en las páginas de la Biblia como en la vida real, de quien ya ha pasado por enfermedades serias, ocurre de forma gradual, a través de tratamientos, de tiempo, de pequeños avances que solo se hacen visibles cuando miramos atrás después de meses o años. Si tu sanidad está ocurriendo de esa forma gradual, y no como un milagro instantáneo que tal vez estabas esperando, eso no significa que tu fe fue insuficiente o que Dios no está actuando. Significa solamente que tu proceso específico sigue el camino más común de restauración, aquel que exige paciencia, pero que es igualmente real y igualmente obra de Dios. Quiero decir también que no importa en qué punto exacto de tu camino estés ahora, en el comienzo, asustado de un síntoma nuevo, en medio incierto de un tratamiento largo, o ya del otro lado, tratando de entender una cicatriz que quedó después de la sanidad física. Estos 6 salmos fueron elegidos precisamente porque juntos cubren esos distintos momentos de la experiencia humana con la enfermedad. Si estás esperando un diagnóstico, si estás en medio de un tratamiento, si estás cuidando a alguien que sufre, o si simplemente sientes que el cuerpo y el alma piden descanso y renovación, este tiempo de oración es para ti. Vale la pena decir también que este tiempo de oración no reemplaza una conversación franca con tu médico ni la continuidad de un tratamiento ya iniciado. Al mismo tiempo, añade algo que ningún tratamiento por sí solo puede ofrecer: la certeza de que no estás enfrentando este proceso aislado, sin ninguna compañía más allá de tus propios pensamientos ansiosos que suelen aparecer en las horas más silenciosas del día. Quiero también dedicar una palabra especial a quien está cuidando a otra persona en este momento, no a sí mismo. Cuidar a alguien enfermo es, de por sí, una tarea agotadora, que desgasta el cuerpo y el alma de quien cuida casi tanto como desgasta a quien está enfermo. Si ese es tu caso, quiero que sepas que esta oración también es para ti,
para tus propias fuerzas, para tu propio descanso, que muchas veces queda en último lugar cuando estamos cuidando a otra persona. Quiero decir también que este video no te va a pedir que finjas una alegría que todavía no sientes. La alegría verdadera, esa que estos salmos prometen, generalmente no llega de repente, como un interruptor que se enciende. Suele crecer despacio, junto con la esperanza, a medida que la fe se va alimentando, oración tras oración, incluso en los días en que parece que nada ha cambiado en realidad. Quiero también decir una palabra sobre el silencio que a veces acompaña a la enfermedad. Muchas personas esconden lo que están sintiendo, ya sea por no querer preocupar a quien aman, ya sea por vergüenza, ya sea porque simplemente no saben cómo poner en palabras un dolor que es, al mismo tiempo, físico y emocional. Si ese es tu caso, quiero que sepas que no necesitas esconder nada delante de Dios. Él ya conoce exactamente lo que estás sintiendo, incluso antes de que puedas nombrarlo. Quiero que sepas también que la Biblia no describe un solo tipo de enfermedad. Habla de dolencias repentinas y de dolencias que se arrastran por años, de dolores visibles para todos y de sufrimientos escondidos que solo quien los carga conoce, de aflicciones del cuerpo y de aflicciones de la mente, como la angustia, el miedo constante o la tristeza profunda que hoy llamaríamos depresión. Si tu dolor no encaja exactamente en lo que solemos imaginar cuando pensamos en enfermedad, quiero que sepas que igual tiene un lugar reservado en estos textos antiguos. Quiero también darte permiso antes de empezar para sentir lo que realmente sientes mientras oras, sin necesidad de fingir una paz que todavía no ha llegado. Puedes llorar durante esta oración. Puedes sentir rabia por tu propia situación. Puedes sentir cansancio de haber orado tantas veces por lo mismo. Ninguno de estos sentimientos invalida tu fe. Son, en realidad, parte honesta del proceso de traer tu dolor real delante de un Dios real. Cierra los ojos por un instante, si puedes, y trae a la mente el dolor específico que cargas hoy. Un nombre, un diagnóstico, un síntoma, un cansancio sin nombre definido. Vamos a presentárselo a Dios juntos, comenzando por el Salmo 30, un texto escrito por alguien que también ya estuvo exactamente donde tú estás ahora. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste y no dejaste que mis enemigos se alegraran de mí. El Salmo 30 comienza con una declaración de gratitud que solo tiene sentido cuando entendemos de dónde viene. David escribió este salmo después de haber pasado por una enfermedad grave, o tal vez una crisis que puso en riesgo su propia vida. No es gratitud vacía, es gratitud que nace de quien estuvo, literalmente, al borde de algo muy serio. Antes de este verso, quiero que prestes atención a la secuencia emocional que David describe justo después, cuando habla de un período de prosperidad en el que pensó que jamás sería conmovido, seguido de un momento en que Dios pareció esconder su rostro y él quedó turbado. Esa oscilación entre seguridad y turbación es profundamente humana. Ninguno de nosotros vive en una línea recta de fe constante, sin altibajos. Si alguna vez te has sentido demasiado seguro en un momento y turbado poco después, quiero que sepas que David, el mismo hombre descrito como conforme al corazón de Dios, también vivió exactamente esa misma oscilación. Quiero que notes también que antes de este momento de sanidad, el Salmo describe a David contando exactamente lo que sintió cuando pensó que Dios había escondido su rostro. Quedé turbado. Él no esconde el susto, el miedo genuino que sintió. Esta honestidad sobre su propio miedo, lejos de disminuir su fe, es parte del camino que lo llevó hasta la gratitud que declara después. Señor, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Fíjate en la simplicidad directa de esta frase. No hay fórmulas complicadas, no hay rituales elaborados.
Hay un clamor y hay una respuesta. Si estás enfrentando algo serio hoy, quiero que sepas que esa misma simplicidad está disponible para ti. No necesitas las palabras perfectas para clamar a Dios, solo necesitas la sinceridad de hacerlo. Antes de continuar, quiero darte más contexto sobre este salmo. Según el propio título que acompaña el texto original, fue escrito para la dedicación de la casa de David, un momento de celebración personal. Y aún así, el contenido del Salmo habla ampliamente de enfermedad, de estar cerca de la muerte y de restauración, sugiriendo que, para David, celebrar su casa y celebrar su salud restaurada eran, de cierta forma, la misma cosa. La vida que casi perdió y que ahora podía vivir plenamente dentro de las paredes de ese hogar. Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiera a la fosa. Esta imagen es intensamente deliberada. David describe su situación como algo cercano a la muerte, no como una molestia pasajera. Esto nos dice algo importante. Este salmo no es solo para dolores pequeños. Fue escrito por alguien que enfrentó algo verdaderamente grave, y por eso puede acompañar a quien hoy enfrenta algo igualmente serio. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda una vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este es, tal vez, el verso más conocido de todo el Salmo, y con buena razón. No niega la realidad del llanto, de la noche difícil, del dolor que dura más de lo que quisiéramos. Solo garantiza que esa noche no es el estado permanente de las cosas. Quiero también comentar sobre la palabra momento usada aquí. Un momento será su ira, pero su favor dura toda una vida. Hay una desproporción deliberada en esta frase. El momento difícil se describe como corto, incluso cuando no parece corto mientras lo vivimos. Y el favor de Dios se describe como algo que dura toda la vida. Es una cuestión de perspectiva. ¿De dónde elegimos fijar la mirada cuando medimos el tamaño real de nuestra dificultad? Si estás en una noche prolongada ahora, una enfermedad que ya dura meses, una recuperación más lenta de lo que esperabas, quiero recordarte que este verso no establece un plazo exacto para cuándo llega la mañana. Solo garantiza que llega. La espera puede ser real y difícil, pero no es definitiva. Convertiste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El cilicio era una vestidura áspera usada en tiempos de luto o aflicción profunda. La imagen de cambiar esa vestidura por baile es una imagen de transformación completa, no parcial, de un extremo de dolor a un extremo de celebración. Quiero comentar también sobre la palabra ceñiste, usada en esta misma frase. Me ceñiste de alegría. Ceñir es envolver, cubrir por completo, como una vestidura que cubre todo el cuerpo. No es una alegría puntual y pasajera lo que describe el salmista. Es una alegría que llega a envolver toda su existencia, como una vestidura nueva que reemplaza por completo a la anterior. Quiero que notes también el verbo usado aquí, convertiste, en pasado, como algo que ya ocurrió en la experiencia de David. Esto nos enseña algo sobre el testimonio. Cuando finalmente atravesamos un período difícil, vale la pena guardar en la memoria esa transformación específica, porque se convierte en un ancla de fe para la próxima vez que el dolor vuelva a tocar la puerta. Si ya pasaste por una sanidad en el pasado, física o emocional, deja que ese recuerdo fortalezca tu fe para el momento presente. Quiero comentar todavía sobre otro detalle de este salmo. No dejaste que mis enemigos se alegraran de mí. David no estaba preocupado solo por su propio dolor, también era consciente de que su caída traería alegría a quien deseaba verlo mal.
Si alguna vez has sentido esa preocupación adicional, el miedo de que tu debilidad le dé motivo de satisfacción a alguien que no te quiere bien, quiero que sepas que ese sentimiento también está registrado aquí, sin juicio. Quiero también que notes cómo este salmo termina de una manera distinta a como comenzó. Comienza con «Te exaltaré», una declaración personal, y termina, en los versos finales que todavía no hemos leído, con un compromiso de alabanza continua, para que mi gloria te cante y no calle. La gratitud, cuando es genuina, tiende a transformarse de un sentimiento momentáneo en un compromiso duradero de vida. Oremos ahora con este salmo sobre tu vida. Señor, así como escuchaste el clamor de David, escucha mi clamor hoy. Si hay un dolor en mi cuerpo que necesita tu sanidad, te lo presento ahora. Si hay un alma cansada, una tristeza que ya dura demasiado tiempo, te la entrego también en tus manos. Tú que levantaste a David de las profundidades, levántame también a mí. Tú que convertiste su llanto en alegría, transforma el mío también en tu tiempo y en tu forma. Creo que esta noche, sea cual sea, no es permanente y que tu mañana está viniendo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora al Salmo 103, uno de los textos más directos de toda la Biblia sobre la sanidad que viene de Dios, que declara abiertamente que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjate en que este salmo comienza con una orden que David se da a sí mismo. Bendice, alma mía, como quien necesita recordarse conscientemente que debe agradecer, porque sabe que es fácil olvidar los beneficios de Dios cuando la rutina o el dolor se apoderan de nuestros pensamientos. Este salmo se atribuye a David en su etapa más madura de vida. Un hombre que ya había atravesado guerras, traiciones, pérdidas familiares profundas, y aún así escribió uno de los textos más optimistas sobre la bondad de Dios en toda la Biblia. Esto nos dice algo importante. La gratitud profunda no es privilegio de quien tuvo una vida fácil. Es posible, y tal vez incluso más significativa, cuando nace de quien ya ha visto de cerca el sufrimiento en sus distintas formas. Y justo después de esta orden viene una lista, y la sanidad aparece en la misma frase que el perdón, uno al lado del otro, como si fueran parte de la misma obra de restauración. Esto es importante. La sanidad que Dios ofrece no es solo del cuerpo, es también del alma, de la conciencia, del peso que a veces cargamos por errores del pasado. Quiero que notes que el propio título de este salmo, de David, viene acompañado, en algunas traducciones, de ninguna indicación sobre un evento específico que lo haya motivado, a diferencia de otros salmos que traen explicaciones históricas detalladas. Tal vez esto no sea casualidad. Este texto fue escrito de forma lo bastante amplia como para aplicarse a cualquier época de la vida de quien lo lee, sin depender de una circunstancia única y específica para tener sentido. Quiero también comentar sobre la estructura de este salmo en su conjunto. Está organizado como una especie de invitación creciente, comenzando con la propia alma del salmista siendo llamada a bendecir a Dios, expandiéndose después para incluir todo mi ser, y terminando en los versos finales, convocando a ángeles, ejércitos celestiales y toda la obra de Dios a hacer lo mismo. Es como si la gratitud personal, cuando es genuina, se desbordara naturalmente hasta abarcar cada vez más, hasta abrazar toda la creación. Tal vez tu propia gratitud, aunque hoy parezca pequeña y concentrada solo en tu dolor específico, también tenga ese potencial de crecer con el tiempo. Quiero que te detengas aquí un instante y realmente dejes entrar esta lista. Perdón, sanidad, rescate, coronación, satisfacción, renovación.
El Salmo apila beneficio sobre beneficio a propósito, como quien sabe que, en una sola lectura apresurada, es fácil dejar pasar desapercibido el tamaño real de lo que se está prometiendo. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La palabra rescata aquí carga el peso de alguien que estaba perdido al borde de algo irreversible y fue traído de vuelta. Si sientes que tu situación de salud parece estar al borde de algo serio, este verso te habla directamente. Dios es especialista en rescatar justo desde esos bordes. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta imagen del águila es conocida por su capacidad de renovación. Se dice que, en cierta etapa de la vida, el águila cambia sus plumas viejas y desgastadas por otras nuevas, un proceso lento y doloroso, pero que resulta en un vigor renovado. Tal vez tu proceso de sanidad también sea así, lento, exigiendo paciencia, pero con un resultado de renovación genuina al final. Quiero que notes también que esta imagen del águila viene justo después de una promesa de satisfacción plena, el que sacia de bien tu boca. La renovación, según este salmo, no nace de la escasez, nace de la abundancia, del cuidado completo que viene antes. Tal vez tu proceso de renovación también necesite primero esa sensación de ser cuidado por completo, antes de poder ver la fuerza renovada que viene después. Quiero que pienses por un momento en algo que se dice de las águilas, que al envejecer, su pico y sus garras se vuelven curvos y demasiado desgastados para funcionar bien, y el ave necesita entonces pasar por un período de retiro, donde arranca sus propias plumas y golpea su pico contra la roca hasta que se renueva. Es un proceso que implica dolor deliberado antes de la renovación completa. Si tu proceso de sanidad implica etapas difíciles, tratamientos incómodos o cambios de hábito que cuestan esfuerzo, tal vez estés, como el águila, en medio de un proceso necesario que termina en renovación genuina. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí el Salmo cambia de tono, de una lista de beneficios a una descripción del carácter de Dios. Él se compadece, siente compasión genuina, no mira el sufrimiento humano con indiferencia. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Este verso es sorprendentemente honesto sobre la fragilidad humana. Dios no espera que seamos indestructibles. Conoce nuestra fragilidad física mejor que nosotros mismos, y aún así elige compadecerse, no juzgar esa fragilidad como debilidad moral. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. El Salmo termina elevando la mirada de la fragilidad humana a la eternidad de la misericordia divina, un contraste que trae esperanza real para quien hoy siente el peso de su propia fragilidad física. Quiero destacar todavía un pequeño detalle de este salmo que suele pasar desapercibido. Justo después de hablar del perdón y de la sanidad, el texto habla de coronar con favores y misericordias. La palabra coronar sugiere dignidad restaurada, no solo alivio del dolor. Dios no promete solamente hacer que el dolor se detenga, promete devolverle a la persona sanada un sentido de valor y dignidad que la enfermedad muchas veces roba, junto con la salud física. Vale la pena recordar también que este salmo fue escrito para ser cantado, no solo leído en silencio. Existía en la tradición de Israel la costumbre de convertir en canción justamente las verdades más importantes, para que pudieran recordarse con facilidad, repetirse en voz alta, entonarse en momentos de alegría y también en momentos de dificultad. Tal vez valga la pena después de este video que guardes alguna frase específica de este salmo: sana todas tus dolencias. Por ejemplo,
como una especie de canción personal para los días más difíciles. Oremos con este salmo sobre tu salud y tu vida. Señor, bendigo tu nombre y elijo, incluso en medio de la dificultad, recordar tus beneficios. Tú, que perdonas las iniquidades y sanas las dolencias, te presento tanto el peso de la conciencia como el dolor del cuerpo. Rescata mi vida de cualquier hoyo en el que esté, sea físico, emocional o espiritual. Renueva mis fuerzas, como el águila renueva las suyas, aunque este proceso sea lento y me exija paciencia. Tú conoces mi fragilidad, y aún así eliges tener compasión de mí, como un padre la tiene de su hijo. Me apoyo en esto hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos ahora con el Salmo 41. Un texto que habla específicamente del cuidado de Dios para quien está postrado en cama por enfermedad, algo que tal vez describa exactamente tu situación o la de alguien a quien amas. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra. El Salmo 41 comienza de una manera inesperada. No habla directamente de enfermedad, habla de cuidar a quien tiene menos, al pobre, al necesitado. Solo después de establecer esto es que el Salmo pasa a hablar sobre la cama de enfermedad. Vale notar que este Salmo se atribuye a David en un momento específico de su vida, cuando su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él, uno de los episodios más dolorosos de toda su historia personal. Es posible que la enfermedad y la traición descritas en este salmo estén entrelazadas, refiriéndose tanto a un sufrimiento físico real como al dolor emocional profundo de ser traicionado por alguien tan cercano. Si tu dolor hoy también es doble, físico y relacional al mismo tiempo, este salmo entiende exactamente esa combinación. Ese orden no es accidental. Hay algo en esta estructura que vale la pena notar. El cuidado que tenemos por quien sufre a nuestro alrededor parece estar entrelazado en el pensamiento de este salmo con el cuidado que Dios tiene con nosotros cuando somos nosotros los que sufrimos. No como una transacción, sino como parte de un mismo tejido de compasión que atraviesa la vida. Quiero también comentar sobre el cambio de persona gramatical dentro de este mismo verso. Comienza hablando de Dios en tercera persona. Jehová lo guardará. Y cambia de repente a la segunda persona. Mullirá su cama en su enfermedad. Como si el salmista, en medio de la frase, pasara de describir a Dios a hablarle directamente. Ese cambio repentino sugiere una cercanía creciente, como si, al pensar en el cuidado de Dios, el salmista ya no pudiera seguir hablando de Él a la distancia, necesitando dirigirse a Él directamente. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá su cama en su enfermedad. Esta es, tal vez, la imagen más concreta y doméstica de sanidad en toda la Biblia. Dios cambiando la ropa de cama de alguien enfermo, un gesto de cuidado íntimo, cotidiano, casi maternal. No es una sanidad distante y abstracta, es un cuidado cercano, presente en el detalle más simple del día a día de quien está postrado. Si estás cuidando a alguien enfermo ahora, cambiando sábanas, acomodando almohadas, administrando medicamentos a horarios precisos, quiero que sepas que este verso habla directamente de tu tarea. Estás, de cierta forma, participando del mismo tipo de cuidado que este salmo atribuye a Dios. Y si eres tú quien está en cama, este verso promete que no estás siendo cuidado solo por las manos humanas a tu alrededor, sino también por la presencia de Dios en ese mismo cuidado. Quiero también que notes que este salmo abre una ventana hacia un tipo de bienaventuranza que rara vez asociamos con la sanidad, la bienaventuranza de quien cuida, no solo la de quien es sanado. Si has pasado días enteros cuidando a alguien, sin recibir ningún reconocimiento por ello,
Quiero que sepas que este salmo reserva una bendición específica justo para ti, aunque nadie más haya notado tu esfuerzo silencioso. Quiero destacar también el primer verso de este salmo, que habla sobre pensar en el pobre, porque establece un principio que se repite en varios otros textos bíblicos. Existe una conexión entre cómo tratamos a quien sufre a nuestro alrededor y cómo experimentamos el cuidado de Dios en nuestra propia vida. Esto no significa que la enfermedad sea un castigo por falta de generosidad. Sería una lectura demasiado simplista. Significa más bien que la compasión que ofrecemos a otros y la compasión que recibimos de Dios forman parte del mismo tejido espiritual más amplio de nuestra vida. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí el salmista hace algo que tal vez sea difícil para muchos de nosotros. Une el pedido de sanidad física con un pedido de perdón. No estoy diciendo que toda enfermedad sea consecuencia directa de un pecado específico. Eso sería una lectura simplista y muchas veces cruel. Pero hay algo valioso en reconocer que a veces, junto con el dolor del cuerpo, cargamos también un peso en la conciencia que necesita ser tratado igualmente. Quiero que notes también este pedido específico, que viene justo después de la descripción concreta del cuidado físico, como si cuerpo y alma estuvieran demasiado entrelazados, como para tratarse como asuntos completamente separados el uno del otro. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? El Salmo no esconde que, además de la enfermedad, el salmista enfrentaba también palabras crueles de quienes esperaban su muerte. La enfermedad seria a veces viene acompañada de esa soledad adicional, de personas que se alejan o que, peor aún, desean lo peor. Si sientes esa soledad específica, quiero que sepas que este salmo ya reconoció ese dolor específico hace miles de años. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré su pago. El salmo termina con un pedido de restauración que incluye, implícitamente, ser levantado de vuelta a la vida activa, no solo sobrevivir, sino volver a vivir plenamente. Quiero añadir una última observación sobre este salmo. Comienza hablando de quien cuida al pobre, y termina con un pedido de sanidad personal, como si el salmista se estuviera colocando, indirectamente, también en el lugar de quien necesita ser cuidado. Hay algo humilde en eso. Reconocer que la misma compasión que ofrecemos a otros es la misma que, algún día, también necesitamos recibir, sin vergüenza, cuando llega nuestro turno de estar frágiles. Si en este momento de tu vida eres tanto quien cuida como quien necesita ser cuidado, alternando entre esos dos papeles según el día, quiero que sepas que este salmo entiende perfectamente esa doble posición, porque fue escrito por alguien que parecía vivir, él también, entre esos dos lugares. Oremos con este salmo ahora. Señor, tú que sostienes a quien está en cama por enfermedad, sostén hoy a mí o a quien yo amo que está pasando por esto. Si hay un peso en mi conciencia junto con el dolor del cuerpo, sana también mi alma, así como me pides que cuide a quien tiene menos a mi alrededor. Si siento soledad en esta enfermedad, palabras duras de quien debería apoyarme, te pido que seas tú mi compañía más cercana. Levántame, Señor, no solo para sobrevivir, sino para vivir de nuevo con plenitud. En el nombre de Jesús, amén. Avancemos ahora hacia el Salmo 6, uno de los clamores más directos y sin rodeos de toda la Biblia sobre la sanidad del cuerpo y del alma. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque enfermo estoy. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El Salmo 6 se abre sin ningún verso de preparación, sin introducción gradual. Comienza directo en medio del dolor.
Sáname es prácticamente la primera palabra de pedido del Salmo, sin rodeos. Quiero que notes algo importante aquí. David comienza reconociendo su debilidad abiertamente, porque enfermo estoy, sin intentar parecer fuerte delante de Dios. Si estás cansado de mantener la apariencia de fortaleza frente a los demás, aun estando exhausto por dentro, este salmo te da permiso para ser exactamente tan débil como te sientes, al menos en esta oración. Muchos estudiosos creen que este salmo fue escrito durante una enfermedad física grave y real, no solo una metáfora poética para dificultades generales. Esto importa porque nos muestra que la Biblia no trata el dolor físico como algo menor, indigno de un salmo entero dedicado a él. Tu dolor en el cuerpo hoy merece el mismo tipo de oración honesta y directa que David ofreció aquí. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Esta pregunta, ¿hasta cuándo?, aparece repetidamente en los Salmos, y es una de las preguntas más humanas que existen frente al sufrimiento prolongado. No es falta de fe preguntar esto. Es parte honesta del proceso de esperar una respuesta que todavía no ha llegado. Quiero que notes también que este salmo se abre sin ningún verso de introducción suave. Se sumerge directo en la súplica, sin preparar el terreno educadamente. Hay algo liberador en eso. Tú también puedes venir a Dios directamente con tu dolor, sin necesitar una introducción elaborada, sin necesitar calentar la conversación antes de decir lo que realmente necesitas decir. Este salmo pertenece a un grupo de 7 textos conocidos en la tradición cristiana como salmos penitenciales, usados históricamente por personas en momentos de profunda aflicción y búsqueda de restauración. No es coincidencia que la tradición de la Iglesia haya reconocido desde muy temprano el valor terapéutico y espiritual específico de este tipo de oración cruda y sin filtros delante de Dios. Quiero destacar también que este pedido viene justo después de una pregunta sin respuesta. ¿Hasta cuándo? El salmista no espera resolver la pregunta antes de continuar orando. Simplemente sigue adelante, del cuestionamiento directo al pedido concreto, mostrando que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir clamando por ayuda. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Fíjate en que el pedido no se basa en mérito propio, se basa exclusivamente en la misericordia de Dios. Esto le quita un peso enorme a quien ora. No necesitas demostrar que mereces ser sanado, solo necesitas confiar en la naturaleza misericordiosa de a quien le estás pidiendo. Quiero que notes también la estructura corta de este salmo, apenas 10 versículos, que se divide claramente en 2 mitades casi opuestas. Los primeros 7 versículos son de lamento intenso y los últimos 3 son de confianza repentina. Esa brevedad es en sí misma una enseñanza. No hace falta escribir páginas y páginas de lamento para que Dios escuche. A veces, la oración más honesta es también la más directa y breve, sin necesidad de justificarse o explicarse demasiado. Quiero destacar una vez más la brevedad honesta de este salmo. En apenas 10 versículos, pasa del lamento más crudo a la confianza más firme, sin necesitar páginas enteras de justificación en el camino. Si sientes que tu propia oración hoy es corta, casi entrecortada por el cansancio, quiero que sepas que eso no la hace menos válida ni menos completa delante de Dios. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Este verso, extraño a primera vista, en realidad revela una lógica interesante del salmista. Argumenta que su sanidad y su vida continua le permitirán seguir alabando a Dios, algo que, según el entendimiento de la época, no ocurriría después de la muerte. Es como si dijera, déjame vivir para que pueda agradecerte por esto. Me he consumido a fuerza de gemir,
Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esta imagen física de una cama literalmente empapada de lágrimas durante noches de llanto es una de las descripciones más crudas de sufrimiento en toda la Biblia. Si tus noches han sido así, quiero que sepas que este salmo ya estuvo exactamente donde tú estás. Y entonces, de repente el tono cambia por completo. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. No hay explicación en el texto sobre qué causó ese giro, ninguna sanidad visible descrita, solo esa certeza repentina de que Dios escuchó. A veces, la paz llega incluso antes de que la sanidad completa se manifieste, como una certeza interior de que la oración ya fue recibida. Vale la pena notar también que este salmo no termina explicando qué cambió. No hay un versículo que diga, y entonces fui sanado. Solo hay esa certeza repentina de que la oración fue escuchada. Esto nos enseña algo sobre cómo reconocer las respuestas de Dios. No siempre llegan como una sanidad completa y visible de inmediato. A veces llegan primero como esa paz interior, esa certeza tranquila de que fuimos escuchados, incluso antes de ver el resultado final manifestarse ante nuestros ojos. Si alguna vez tuviste esa experiencia, una paz repentina que llegó sin explicación lógica, en medio de una situación que seguía siendo difícil, quiero que sepas que esa paz no era ilusión ni negación de la realidad. Era, muy probablemente, el mismo tipo de certeza que describe aquí el salmista, una señal de que Dios ya está actuando, aunque los resultados visibles todavía tarden en llegar. Oremos ahora con este salmo, con la misma honestidad cruda con la que fue escrito. Señor, sáname, porque estoy enfermo, porque mis huesos, mi cuerpo, mi alma están turbados. No tengo vergüenza de admitir mi debilidad delante de ti. Si mis noches han sido de lágrimas, si ya he preguntado ¿hasta cuándo?, más veces de las que quisiera, te pido que escuches, así como escuchaste a David. No te pido por mérito, te pido por tu misericordia, que yo pueda, como él, sentir esa certeza de que mi oración ya fue recibida, incluso antes de ver la sanidad completa manifestarse ante mis ojos. En el nombre de Jesús, amén. Sigamos ahora con el Salmo 34, un texto que promete algo especialmente reconfortante para quien tiene el corazón quebrantado, la cercanía real y concreta de Dios. Los justos claman, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 34 trae una de las promesas más conmovedoras de toda la Biblia sobre la cercanía. No solo que Dios escucha desde lejos, sino que está cerca, físicamente cerca, en el sentido más real de la palabra, de quien tiene el corazón partido. Quiero que te detengas un momento y pienses en lo que significa corazón quebrantado en tu propia vida. Puede ser el corazón partido por una enfermedad que cambió tus planes, por una pérdida que todavía duele, por un miedo que no se va por las noches. Este verso no promete que el quebranto nunca va a ocurrir. Promete que cuando ocurra, Dios estará más cerca que nunca, no más distante. Quiero comentar sobre el contexto histórico de este salmo, porque le añade profundidad a lo que ya vimos. David escribió esto, según el relato bíblico, después de huir a territorio enemigo por miedo a Saúl, y allí, sintiéndose todavía en más peligro, fingió estar loco para escapar con vida. Fue un momento de humillación extrema, lejos de cualquier heroísmo. Y fue exactamente de ahí, del fondo de ese momento humillante, que nació este salmo de alabanza. Esto nos enseña que la gratitud genuina puede nacer incluso de los momentos más bajos de nuestra historia personal. Quiero también que notes que aparece aquí la palabra todas, igual que apareció en el Salmo 103.
sana todas tus dolencias. Este patrón repetido de un salmo a otro no es coincidencia. La Biblia parece insistir deliberadamente en la idea de totalidad cuando habla de la liberación y el cuidado de Dios, sin dejar espacio para la duda de que tal vez tu situación específica esté fuera del alcance de esa promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Este verso es honesto de una manera que muchas veces olvidamos. No dice, el justo no tendrá aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones, reconociendo abiertamente que una vida de fe no es una vida exenta de dificultad. La promesa está en la segunda parte, la liberación, no la ausencia de aflicción. David escribió este salmo, según la tradición, en un momento en que fingió locura para escapar de un peligro real, un momento de vulnerabilidad extrema disfrazada de debilidad ante los demás. Incluso en ese contexto de humillación y miedo, encontró palabras para alabar a Dios. Esto nos enseña algo. No necesitamos esperar la situación ideal con todo resuelto para acercarnos a Dios en gratitud. Quiero que notes también que este salmo comienza con una invitación a la alabanza colectiva. Engrandeced a Jehová conmigo, incluso antes de llegar a las promesas de protección y cuidado. Esto sugiere que la gratitud compartida, cantada o declarada junto con otras personas tiene un lugar destacado en la experiencia de fe descrita aquí, no solo la devoción individual y silenciosa. Quiero que pienses en un detalle interesante de este salmo. Está organizado en el idioma original como un acróstico, donde cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Esta estructura cuidadosa, casi artesanal, sugiere que este no fue un poema escrito a las prisas, en desesperación pura, sino un texto trabajado con atención, tal vez tiempo después de los eventos que lo inspiraron, como una reflexión madura sobre la fidelidad de Dios. Esto nos recuerda que procesar nuestra propia historia de dificultad, con tiempo y cuidado, también tiene valor. No solo el clamor inmediato del momento de crisis. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta imagen de protección física detallada, hasta los huesos, habla directamente sobre el cuidado del cuerpo, no solo sobre cuestiones espirituales abstractas. Si tu preocupación hoy es física, concreta, sobre un órgano específico, un examen específico, este verso te recuerda que a Dios le importa ese nivel de detalle también. Quiero que notes también que este cuidado detallado, hasta los huesos, aparece justo después de la promesa de que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. La cercanía emocional y el cuidado físico caminan juntos en este salmo, como si uno confirmara al otro. Quien está lo bastante cerca como para sentir tu corazón quebrantado, también está lo bastante cerca como para cuidar cada hueso de tu cuerpo. Quiero comentar también sobre el verso que habla de guardar todos sus huesos. Siglos después, este verso adquiriría un significado profético adicional en la tradición cristiana, asociado a la descripción de la crucifixión, donde se destaca que ningún hueso fue quebrado, cumpliendo precisamente esta promesa antigua. Independientemente de la interpretación teológica más amplia, lo que queda claro es que la protección física detallada, hasta el nivel de los huesos, siempre se vio como parte central del cuidado de Dios con su pueblo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta invitación a gustar y ver es distinta de un simple pedido de fe ciega. Es una invitación a la experiencia real, a poner a prueba, en la práctica de la propia vida, si la bondad de Dios se confirma cuando se busca con sinceridad. Quiero comentar también sobre el primer verso de este salmo.
Los justos claman, y Jehová oye, porque la palabra claman sugiere algo más intenso que una oración calmada y controlada. Clamar es gritar, es llorar en voz alta, es expresar desesperación sin filtro. Este salmo no te pide que ores de forma organizada y serena. Valida el clamor crudo, la oración que sale más como grito que como discurso bien construido. Quiero también que notes la palabra contritos, usada junto a quebrantados de corazón. Contrito describe a alguien aplastado, reducido, sin fuerzas para levantarse solo. No es una palabra bonita o poética por casualidad, es una palabra que describe exactamente el estado de quien ya no tiene más energía para fingir que está bien. Si esa palabra describe cómo te sientes hoy, quiero que sepas que es exactamente para personas en ese estado que fue escrita esta promesa. Vamos a convertir este salmo en oración ahora. Señor, clamo a ti hoy y creo que estás cerca de mí en este momento de corazón quebrantado. Reconozco que muchas son las aflicciones que atravieso, pero elijo confiar en tu promesa de liberación. Guarda mi cuerpo, cada parte de él, que necesita hoy tu atención específica. Guarda también mi mente y mi espíritu, protegiéndolos de la desesperación y del miedo. Elijo, incluso en medio de la dificultad, gustar y ver que tú eres bueno, no como un ejercicio de fe ciega, sino como una decisión de confiar en quien ya ha demostrado su cuidado tantas veces antes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al último salmo de nuestro tiempo de oración de hoy, el Salmo 147, que contiene una de las frases más directas de toda la Biblia sobre la sanidad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Quiero que notes la yuxtaposición de estos dos versículos, colocados uno al lado del otro a propósito. El mismo Dios que sana heridas del corazón humano es el mismo que conoce cada estrella individualmente, por nombre, entre miles de millones de ellas. Quiero que pienses también en cómo esto cambia la forma de orar. No hace falta elegir entre admirar la grandeza de Dios y pedir por una necesidad pequeña y específica. Este salmo muestra que ambas cosas caben, una al lado de la otra, en la misma oración, sin ninguna contradicción. Esa combinación no es casualidad. Nos dice algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Su grandeza cósmica, capaz de nombrar estrellas incontables, no lo hace demasiado distante como para importarle una herida específica en tu corazón. Al contrario, el mismo cuidado detallado que aplica a las estrellas lo aplica también a tu dolor personal. Quiero que notes también que este salmo forma parte de una colección mayor conocida como los Salmos del Jalel final, textos usados tradicionalmente en momentos de celebración colectiva. Aunque aborda temas de dolor y restauración, nunca pierde de vista el tono de celebración, como si quisiera recordarnos que es posible llorar y alabar dentro de la misma jornada de fe, sin que una cosa cancele a la otra. Este salmo también es notable por su estructura circular. Comienza y termina alabando a Dios, pero en medio recorre desde las cosas más grandiosas del universo, las estrellas, el cielo, las nubes, hasta las cosas más pequeñas y personales, un corazón herido específico. Esta amplitud de escala, de lo cósmico a lo íntimo, es una de las características más hermosas de este texto y nos invita a traer tanto nuestras grandes preguntas sobre la vida como nuestros dolores más específicos y pequeños ante el mismo Dios. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Muchas veces, cuando estamos sufriendo, sentimos que nuestro problema es demasiado pequeño como para molestar a Dios, o demasiado grande como para que Él lo resuelva.
Este versículo responde a ambas dudas. Su poder es suficientemente grande para cualquier problema, y su entendimiento es lo bastante infinito como para conocer cada detalle de tu sufrimiento específico. Quiero que notes también el orden de las promesas de este salmo. Primero viene la sanidad del corazón quebrantado, después viene el conocimiento detallado de las estrellas. Es como si el salmista quisiera asegurarse, antes que nada, de que quedara claro. La prioridad de Dios comienza por el cuidado íntimo, personal, incluso antes de hablar de su grandeza cósmica, incomparable. Este salmo forma parte de un grupo de salmos escritos después del regreso del pueblo de Israel de un largo periodo de exilio, una época marcada por la reconstrucción, tanto física como espiritual. Tiene sentido, entonces, que combine imágenes de sanidad personal con imágenes de reconstrucción colectiva, como si la restauración de una nación entera y la restauración de un corazón individual siguieran, de cierta forma, el mismo patrón de cuidado divino. Jehová sostiene a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Hay un cuidado especial descrito aquí para quien se acerca con humildad, sin pretensión, solo reconociendo su necesidad real. Si llegas a este momento de oración, sin grandes discursos, solo con una necesidad honesta, este verso habla directamente de la atención que Dios le da a esa humildad. Vale notar que este salmo forma parte de una secuencia final en el libro de los Salmos, donde varios textos seguidos terminan con la palabra aleluya, una expresión de alabanza que se intensifica conforme el libro camina hacia su cierre. Hay algo hermoso en esto. Incluso después de tantos salmos de lamento, súplica y clamor, como los que vimos hoy, el libro entero termina en una nota de alabanza creciente, como si el camino completo de la fe, con todos sus dolores, terminara naturalmente en gratitud. Él cubre los cielos de nubes, prepara la lluvia para la tierra y hace germinar la hierba en los montes. El Salmo continúa describiendo el cuidado de Dios con toda la creación, el ciclo de las lluvias, el crecimiento de la vegetación, antes de volver al cuidado con los seres humanos. Es como si el salmista quisiera mostrar que el mismo cuidado sistemático que sostiene toda la naturaleza, también sostiene a cada persona individualmente, incluyéndote a ti, hoy, en tu necesidad específica de sanidad. Quiero destacar un último detalle antes de orar. Este salmo, a pesar de hablar de cosas tan grandiosas como estrellas y nubes, termina con una invitación práctica y simple. Cantar alabanzas con arpa, expresar gratitud de forma concreta y activa, no solo mental. Tal vez, después de esta oración, valga la pena que tú también expreses tu gratitud de forma concreta, ya sea hablando en voz alta, escribiendo, o simplemente contándole a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida, incluso en medio de la espera por la sanidad completa. Vamos a convertir este salmo en oración. Señor, tú que sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas, traigo delante de ti mi herida específica hoy, sea física, emocional o espiritual. Tú que conoces cada estrella por nombre, conoces también cada detalle de mi situación, incluso lo que no logro explicar completamente con palabras. Eres suficientemente grande para mi problema, y tu entendimiento es lo bastante profundo como para saber exactamente lo que necesito, incluso cuando yo mismo no sé cómo formular el pedido correcto. Así como sostienes a los humildes, sosténme hoy en mi humildad frente a esta necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Recorrimos juntos 6 salmos hoy, cada uno trayendo una perspectiva distinta sobre la sanidad que viene de Dios. Antes de cerrar con una oración final que reúna todo lo que vimos, quiero reflexionar un poco contigo sobre lo que significa, en la práctica, vivir esperando esa sanidad. Quiero ser honesto contigo sobre algo importante antes de continuar.
Orar por sanidad no reemplaza el cuidado médico, el tratamiento indicado por profesionales, los exámenes y medicamentos que forman parte del proceso de recuperación de cualquier persona. La fe y la medicina no son caminos opuestos, son, en realidad, compañeras en el mismo proceso de restauración. Si estás en tratamiento, continúa con fe, orando mientras sigues las indicaciones médicas y no como una alternativa a ellas. Quiero insistir en este punto porque ya he visto a personas con buena intención, pero con información equivocada, abandonar tratamientos necesarios pensando que eso demostraría más fe. Eso no es lo que enseña la Biblia y no es lo que este video está sugiriendo. La fe genuina incluye muchas veces la sabiduría de buscar y seguir el cuidado médico disponible, reconociendo que los profesionales de la salud también pueden ser instrumentos usados por Dios en el proceso de restauración. Dicho esto, quiero hablar sobre la experiencia real de esperar una sanidad que todavía no ha llegado por completo. La Biblia está llena de personas que esperaron, algunas por mucho tiempo, antes de ver la respuesta que buscaban. Voy a contar rápidamente la historia de una de ellas, porque creo que puede hablarte directamente hoy. Antes de contar esta historia, quiero decir también que la espera prolongada de por sí ya es una forma de sufrimiento que merece ser reconocida, incluso cuando todavía no ha terminado. No hace falta esperar a que llegue la sanidad para que tu dolor sea validado. El propio tiempo de espera, con sus incertidumbres y su desgaste, ya es digno de ser traído delante de Dios en oración, no solo el resultado final que deseas alcanzar. Quiero decir también algo sobre el tiempo específico mencionado en esta historia. 12 años no es un número elegido al azar por los relatos bíblicos. Se usa deliberadamente para comunicar la duración extensa y desgastante de su sufrimiento. Si tu propia espera ya dura años, no solo semanas o meses, quiero que sepas que la Biblia tiene espacio reservado precisamente para historias como la tuya, no solo para sanidades rápidas e inmediatas. Había una mujer que sufría un problema de salud desde hacía 12 años. 12 años enteros buscando ayuda, gastando todo lo que tenía en médicos y tratamientos sin encontrar mejoría. Si estás cansado de intentar, cansado de esperar, cansado de gastar energía y recursos sin ver el resultado esperado, esa mujer entendería exactamente cómo te sientes. Quiero que imagines por un instante el peso emocional de 12 años gastando todo lo que tenía sin ver resultado. No era solo una cuestión financiera, era el desgaste repetido de mantener viva la esperanza en cada nuevo intento que terminaba, una vez más, en decepción. Si alguna vez sentiste ese cansancio específico, el cansancio de intentarlo de nuevo después de haberlo intentado tantas veces, esa mujer entendería exactamente ese peso. En aquella época, el problema que ella enfrentaba también traía consigo un aislamiento social significativo. Reglas que la mantenían alejada del contacto normal con otras personas. Entonces, cuando se abrió paso entre la multitud para acercarse, ella estaba arriesgando más que solo la decepción de no ser sanada. Estaba arriesgando la desaprobación pública por romper las reglas que la mantenían aislada. Eso hace su fe aún más notable. Decidió que valía la pena arriesgar el juicio ajeno a cambio de la posibilidad real de sanidad. Quiero que imagines la escena por un instante. Una multitud apretada, todos empujando para acercarse, y ella, débil después de años de enfermedad, necesitando abrirse paso a la fuerza solo para lograr llegar lo bastante cerca. No fue un gesto fácil ni cómodo. Fue un esfuerzo físico real, hecho por alguien que ya estaba físicamente agotada desde hacía años. Pero ella no se rindió.
Al escuchar que Jesús pasaba cerca, se abrió paso entre la multitud pensando, si tan solo tocara su manto, sería sanada. Y fue exactamente lo que ocurrió. Un simple toque, motivado por una fe que ya había esperado 12 años, fue suficiente para que la sanidad se manifestara instantáneamente. Quiero que notes algo importante en esta historia. Ella no esperó sentirse plenamente confiada, sin ninguna duda, para actuar. Actuó en medio del cansancio de 12 años de espera, con la fe que todavía le quedaba, por pequeña que fuera en ese momento. Si tu fe hoy se siente pequeña, cansada de esperar, quiero que sepas que todavía es suficiente para acercarte a Dios con el pedido de sanidad. Otra historia que vale la pena recordar es la de Job, un hombre que perdió prácticamente todo, incluida su salud, y aún así no abandonó su confianza en Dios, incluso sin entender completamente el motivo de su sufrimiento. Al final de su historia, su salud y su vida fueron completamente restauradas, pero el camino hasta ahí pasó por un período real y prolongado de dolor y de preguntas sin respuesta clara. Quiero que notes también que la restauración de Job, cuando finalmente llegó, no borró el dolor real que él vivió antes. La Biblia no describe su historia como si el sufrimiento nunca hubiera ocurrido. Reconoce el sufrimiento y la restauración como partes igualmente reales de la misma jornada, sin intentar minimizar una para exaltar a la otra. Si estás en ese periodo ahora, en medio de la pregunta sin respuesta clara, quiero que sepas que eso no significa que Dios te haya olvidado. Significa solamente que estás, como estuvo Job, en la mitad de la historia, no en el final. Y la Biblia nos muestra una y otra vez que la mitad de la historia rara vez cuenta toda la verdad sobre cómo termina. Quiero añadir una reflexión más antes de seguir adelante. Ninguna de estas dos historias, la de la mujer que esperó 12 años o la de Job en medio de su prueba, ocurrió en un vacío aislado. Ambos tenían a su alrededor personas que fueron testigos de su espera, aunque no pudieran resolver el problema por ellos. Si estás enfrentando tu propia espera, considera que buscar apoyo, ya sea de amigos, familiares o de una comunidad de fe, no disminuye tu confianza en Dios. Solo reconoce que fuimos hechos para atravesar dificultades acompañados, no completamente solos. En la siguiente parte vamos a hacer juntos algunas declaraciones de fe, palabras que puedes repetir en voz alta como un acto consciente de entregar tu situación de salud en las manos de Dios. Quiero contar una historia más antes de pasar a las declaraciones de fe, porque muestra un aspecto distinto del proceso de sanidad. La importancia de la obediencia simple, incluso cuando parece no tener sentido inmediato. Quiero situar mejor esta historia antes de continuar. Naamán no era israelita, era comandante del ejército de un país vecino, muchas veces incluso en conflicto con Israel. Eso hace la historia aún más notable. La sanidad de Dios, en este relato, atraviesa fronteras nacionales, políticas y religiosas, alcanzando a alguien que por todas las convenciones de la época estaría fuera del círculo esperado de bendición. Si sientes que de alguna forma estás fuera, indigno o demasiado lejos de la promesa de sanidad, esta historia sugiere lo contrario. Quiero darte más contexto sobre quién era Naamán antes de continuar. No era simplemente un soldado más, era el comandante supremo de todo el ejército de su país, un hombre de enorme prestigio político y militar, alguien acostumbrado a ser obedecido, no a recibir órdenes simples de un profeta extranjero. Eso hace su disposición final a obedecer todavía más notable. Naamán era un general respetado, pero sufría una enfermedad grave de la piel. Viajó hasta el profeta Eliseo buscando sanidad, esperando tal vez un ritual impresionante, algo a la altura de su importante posición.
Es interesante notar que la enfermedad de piel que enfrentaba Naamán, según las costumbres de la época, también traía consigo un estigma social significativo, semejante al aislamiento que sufrió la mujer de la historia anterior. Dos personas de posiciones sociales completamente distintas, un general respetado y una mujer común, enfrentando el mismo tipo de aislamiento causado por la enfermedad, y ambas encontrando sanidad a través de un acto simple de fe puesto en práctica. En vez de eso, recibió una instrucción simple: iría hasta el río Jordán y se lavaría 7 veces. Naamán se indignó. Le parecía demasiado simple, casi ofensivo, para alguien de su posición. Estuvo a punto de irse sin obtener la sanidad por orgullo, porque la instrucción no correspondía a la grandiosidad que él esperaba. Quiero que notes también el camino completo que Naamán tuvo que recorrer. Primero buscó una carta de recomendación de su propio rey. Después viajó una larga distancia. Después esperó frente a la puerta de un profeta que ni siquiera salió a recibirlo personalmente, enviándole solo un mensaje a través de un mensajero. Cada una de esas etapas puso a prueba su paciencia y su orgullo, incluso antes de llegar a la instrucción final de lavarse en el río. En esta historia había también una joven sierva israelita, llevada cautiva a la casa de Naamán, que fue quien primero sugirió que buscara al profeta en Israel. Es notable que la solución al problema de salud de un general poderoso haya venido a través de la voz humilde de una joven sierva extranjera, alguien sin ningún poder ni estatus en la situación. A veces, la respuesta que necesitamos viene de donde menos lo esperamos, a través de alguien a quien juzgamos sin autoridad suficiente para ayudarnos. Quiero que notes también cómo el orgullo de Naamán casi le impidió recibir exactamente lo que había viajado tanto para buscar. A veces, el mayor obstáculo entre nosotros y la respuesta que buscamos no es su ausencia, sino nuestra propia resistencia a aceptarla de la forma simple en que se nos ofrece. Por suerte, sus propios siervos lo convencieron de intentarlo, argumentando que si le hubieran pedido algo grandioso, lo habría hecho sin dudar. Entonces, ¿por qué no intentar algo simple también? Naamán cedió, se lavó 7 veces en el río y su piel quedó completamente restaurada como la de un niño. Quiero destacar el número 7 usado en esta instrucción: lavarse 7 veces, no 1 ni 3, sino 7. En la tradición bíblica, el número 7 suele representar plenitud, algo completo. Tal vez la instrucción no era solo sobre higiene física, sino sobre un proceso completo de obediencia, repetido hasta el final, incluso cuando los primeros intentos todavía no mostraban ningún resultado visible. Si tu propio proceso de sanidad exige repetición, el mismo tratamiento día tras día, sin resultado inmediato visible, esta historia sugiere que la repetición paciente también forma parte del camino, no es señal de fracaso. Esta historia me hace pensar en cuántas veces esperamos que la respuesta de Dios llegue de forma grandiosa, dramática, visible para todos, cuando en realidad puede venir a través de pasos simples: seguir el tratamiento indicado, cambiar un hábito específico, buscar ayuda profesional o simplemente persistir en un proceso que parece demasiado lento. No desestimes la instrucción simple solo porque no parece lo bastante impresionante. Quiero que pienses ahora, honestamente, si hay alguna instrucción simple que has estado evitando seguir. Tal vez buscar a ese médico específico, tal vez finalmente descansar cuando tu cuerpo pide descanso, tal vez buscar apoyo emocional que has postergado por orgullo o por vergüenza. La sanidad, a veces, ya está disponible a través de un paso que ya conocemos, pero que todavía no hemos dado. Estas historias, la de la mujer que esperó 12 años, la de Job en medio de su prueba, y la de Naamán, con su instrucción simple,
muestran tres caminos distintos hacia la sanidad: la persistencia en medio del cansancio, la confianza en medio de la pregunta sin respuesta y la obediencia en medio de la simplicidad. Tal vez tu propio camino tenga elementos de más de una de estas historias. Ahora, con el corazón preparado por todo lo que vimos hoy, vamos a hacer juntos algunas declaraciones de fe, palabras simples y directas que puedes repetir en voz alta, como un acto consciente de entrega delante de Dios. Vamos a hacer estas declaraciones juntos, en voz alta si puedes, o en silencio en tu corazón si lo prefieres. No son palabras mágicas, son una forma de expresar con convicción la fe que ya se ha ido construyendo a lo largo de estos 6 salmos que recorrimos hoy. Di conmigo: creo que Dios es el mismo que levantó a David de las profundidades y que puede levantarme a mí también. Creo que Él es quien sana todas mis dolencias, no solo algunas, sino todas, en su tiempo y a su manera. Creo que sostiene a quien está en cama por enfermedad, sea yo mismo o alguien a quien amo. Antes de continuar, quiero que entiendas que declarar estas palabras no es una prueba de cuánto crees, midiendo tu fe en una escala de perfección. Es simplemente una forma de alinear tus palabras con la esperanza que estás eligiendo cultivar, incluso en medio de la incertidumbre real que trae la vida. Continúa conmigo. Reconozco mi debilidad delante de Dios, sin vergüenza, sabiendo que Él escucha el clamor de quien se siente débil. Creo que está cerca de mí ahora, especialmente porque mi corazón está quebrantado por algún dolor específico. Creo que conoce cada detalle de mi situación, con el mismo cuidado con que conoce cada estrella por nombre. Una última declaración. Elijo confiar, incluso sin ver todavía la sanidad completa manifestada. Elijo seguir los pasos simples que ya sé que debo dar, sin esperar algo demasiado grandioso para empezar. Y elijo, como eligió David, alabar a Dios, incluso antes de ver el final completo de mi historia, confiando en que la mañana viene después de esta noche. Quiero que entiendas también que estas declaraciones no necesitan decirse una sola vez para que funcionen. Muchas personas encuentran fuerza al repetirlas diariamente, especialmente en las mañanas más difíciles, como una forma de recalibrar el corazón antes de que la ansiedad del día se apodere de los pensamientos. Si te resulta útil, escribe estas declaraciones en un papel o en las notas de tu celular para poder revisitarlas en los días en que la fe se sienta más distante. Muchas personas cuentan que tener sus propias palabras de fe registradas en algún lugar físico o digital ayuda a sostener la confianza durante los momentos de duda que inevitablemente aparecen durante un proceso largo de espera. Si, al repetir estas palabras, alguna te sonó demasiado distante de tu realidad actual, está bien. Puedes simplemente decir: Señor, todavía no siento esto plenamente, pero elijo declararlo de todas formas, confiando en que la convicción completa vendrá con el tiempo. Esa honestidad también es una forma válida y sincera de fe. Quiero que entiendas algo importante sobre estas declaraciones. No son un contrato que garantiza un resultado específico en una fecha específica. Son una expresión honesta de dónde está tu fe ahora, un marcador al que puedes volver siempre que necesites recordar lo que ya decidiste creer, incluso en los días en que la duda vuelva a aparecer. Quiero también decir que declarar fe en voz alta, incluso cuando la voz tiembla o las lágrimas interrumpen las palabras, es todavía más poderoso que una declaración dicha con perfecta serenidad. La fe que atraviesa el temblor de la propia voz lleva dentro una honestidad que ninguna declaración calmada y controlada logra igualar. Si lloraste mientras escuchabas esto, no hay ningún problema en ello. Las lágrimas forman parte del proceso tanto como la fe. David lloró,
El salmista del Salmo 6 empapó su cama de lágrimas. La mujer con el problema de salud cargó 12 años de frustración antes de actuar. Ninguna de esas lágrimas invalidó la fe que vino después de ellas. Una declaración final, antes de cerrar esta parte. Creo que la misma fidelidad que Dios demostró a cada persona mencionada en estos salmos y en estas historias, a David, a la mujer que esperó 12 años, a Naamán, a Job, es la misma fidelidad que está demostrando en mi propia vida ahora, aunque todavía no logre ver completamente cómo. Antes de pasar a esta oración final, respira profundo por un momento. No hace falta apurarse. Permite que estas declaraciones realmente se asienten en ti, no solo como palabras dichas rápidamente, sino como una verdad que estás eligiendo, de forma deliberada, dejar entrar en tu corazón hoy. Ahora vamos a reunir todo lo que vimos hoy en una última oración, que recorre nuevamente de forma resumida cada uno de los 6 salmos que oramos juntos. Antes de esta oración final, quiero invitarte a pensar en una persona específica además de ti mismo, alguien que conoces y que también necesita sanidad hoy, sea física o emocional. Mientras oramos, trae a esa persona también a la mente, porque la oración que hacemos por nosotros mismos gana una dimensión aún mayor cuando también la extendemos hacia quienes amamos. Vamos a orar reuniendo todo lo que recorrimos hoy en una única conversación final con Dios. Señor, así como levantaste a David de las profundidades en el Salmo 30, levántame hoy, convierte mi lamento en baile y mi cilicio en alegría, en tu tiempo y en tu forma, aunque todavía no sepa cuándo va a suceder por completo. Gracias, Señor, por ser el mismo Dios en cada uno de estos 6 textos, el Dios que levanta, que perdona, que sostiene, que sana, que se acerca al corazón quebrantado y que cuenta las estrellas con el mismo cuidado con que cuenta mis lágrimas. Así como declara el Salmo 103, creo que perdonas todas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias. Renueva mis fuerzas, como el águila renueva las suyas, aunque este proceso sea lento y me exija una paciencia que a veces siento que no tengo. Que yo también aprenda, Señor, a cuidar de quien sufre a mi alrededor con el mismo cuidado que pido para mí, cambiando sábanas cuando haga falta, ofreciendo compañía cuando la soledad apriete, siendo para alguien el instrumento visible de tu cuidado invisible. Así como promete el Salmo 41, sosténme en esta cama de enfermedad, sea física, emocional o espiritual. Si hay un peso en mi conciencia junto con el dolor del cuerpo, sana también mi alma. Y si siento soledad en este camino, sé tú mi compañía más cercana. Así como clama el Salmo 6, digo con toda honestidad, sáname, Señor, porque estoy enfermo. No tengo vergüenza de mi debilidad delante de ti. Si mis noches han sido de lágrimas, escucha mi llanto como escuchaste el de David, y dame la certeza de que mi oración ya fue recibida. Así como asegura el Salmo 34, creo que estás cerca de mí en este momento de corazón quebrantado. Guarda mi cuerpo, cada parte de él que necesita hoy tu atención específica, y guarda también mi mente y mi espíritu. Señor, reconozco que mi camino de sanidad puede no seguir el rumbo que yo imaginaba o deseaba. Ayúdame a aceptar el proceso real, sea rápido o lento, dramático o gradual, sin comparar mi historia con la de otras personas que tal vez recibieron respuestas distintas a las mías. Que recuerde también las historias que escuchamos hoy, la de la mujer que esperó 12 años antes de actuar con la fe que todavía le quedaba, la de Job, que mantuvo su confianza incluso sin entender el motivo de su sufrimiento, y la de Naamán, que tuvo que aceptar una instrucción demasiado simple para su orgullo. Que tenga la humildad de seguir los pasos simples que ya conozco, y la paciencia de esperar el tiempo correcto sin rendirme a mitad de camino.
Que mi propia jornada, cuando finalmente se cuente por completo, sirva también de aliento para otra persona que todavía está en medio de su propia espera, así como las historias de David, de la mujer sanada, de Naamán, de Job, me sirven de aliento hoy. Y así como revela el Salmo 147, tú que sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas, tú que conoces cada estrella por nombre, conoces también cada detalle de mi situación. Sosténme en mi humildad frente a esta necesidad y responde con el mismo cuidado que aplicas a toda tu creación. Señor, elijo hoy confiar en ti con la fe que tengo ahora, aunque parezca pequeña frente al tamaño de mi dificultad. Ayúdame a dar los pasos simples que ya sé que necesito dar, sin esperar algo demasiado grandioso para empezar, y ayúdame a alabarte incluso antes de ver el final completo de esta historia, sabiendo que tú ya conoces ese final, aunque yo todavía no lo conozca. Y te pido también, Señor, por esa persona que traje a la mente hace un momento, esa que también necesita tu sanidad hoy. Extiende sobre ella la misma mano que extiendes sobre mí, y usa, si es tu voluntad, mi propia oración de hoy como un instrumento de bendición también para su vida. Gracias por escucharme hoy, con la misma atención con la que escuchaste a cada persona que ya te ha clamado por sanidad a lo largo de toda la historia. En el nombre de Jesús, creo, confío y espero. Amén. Antes de terminar, quiero dejar un recordatorio importante. Si tu dolor, físico o emocional, ya dura mucho tiempo, o si sientes que ya no puedes lidiar con él solo, buscar ayuda profesional, ya sea un médico, un terapeuta o un especialista específico para tu condición, no es falta de fe. Es, muchas veces, parte del propio camino de sanidad que Dios pone a disposición a través de personas preparadas para eso. Sigue orando y sigue también buscando el cuidado que tu cuerpo y tu mente necesitan. Antes de cerrar del todo, quiero agradecerte por haber dedicado este tiempo hoy a cuidar de tu fe con el mismo cuidado con el que esperas cuidar tu cuerpo. Este tiempo no fue en vano, aunque la sanidad completa todavía no se haya manifestado visiblemente mientras mirabas. Quiero también recordarte que la sanidad, cuando finalmente llega, muchas veces trae consigo una hermosa responsabilidad, la de contarles a otros lo que Dios hizo. Así como la mujer sanada después de 12 años, así como Naamán, que volvió a dar testimonio delante del profeta, tu propia historia de sanidad, cuando se complete, puede convertirse exactamente en la palabra de esperanza que otra persona necesita escuchar en el futuro. Quiero decir también que no pasa nada si, al final de este video, todavía sientes el mismo dolor físico con el que empezaste a verlo. La sanidad, como vimos, no siempre llega en el instante en que terminamos de orar. Lo que muchas veces cambia no es la circunstancia de inmediato, sino la forma en que la cargamos, con más compañía, más esperanza y más certeza de que no estamos solos en ella. Si llegaste hasta aquí cargando un dolor específico, quiero que sepas que fue visto, aunque nadie a tu alrededor sepa exactamente lo que estás enfrentando. Estos 6 salmos fueron escritos hace miles de años, por personas reales que enfrentaron dolores reales, y aún así siguen hablándole directamente a quien los lee o los escucha hoy, porque la naturaleza humana del dolor y la naturaleza fiel de Dios no han cambiado con el tiempo. Quiero también recordarte que volver a este video más de una vez no es señal de debilidad espiritual, es, en realidad, una práctica sabia. Así como un medicamento funciona mejor cuando se toma con regularidad, la fe suele fortalecerse cuando se alimenta repetidamente, no solo en una única vez aislada. Quiero dejar también una invitación práctica. Si oraste por otra persona durante este video,
considera contactarla hoy mismo, aunque sea solo con un mensaje breve diciéndole que pensaste en ella y oraste por su salud. Muchas veces, saber que alguien oró específicamente por nosotros ya trae de por sí un consuelo real, sin importar cuándo se manifieste la sanidad completa. Guarda estas palabras contigo. Puedes volver a este momento de oración siempre que lo necesites, ya sea mañana, la próxima semana o en cualquier noche difícil que todavía esté por venir. La promesa de que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría no tiene fecha de vencimiento, sigue siendo verdadera cada vez que la necesites de nuevo. Quiero dejar un último pensamiento antes de cerrar. La fe que te trajo hasta este video hoy, buscando palabras de sanidad, ya es en sí misma una señal de esperanza viva dentro de ti, aunque parezca pequeña frente al tamaño de tu dificultad. Cuida esa fe pequeña con el mismo cariño con que cuidarías cualquier otra parte frágil de tu cuerpo. Ella también necesita tiempo, descanso y alimento constante para crecer. Si esta oración tocó tu corazón, dale like a este video para que pueda llegar a más personas que también necesitan escuchar estas palabras hoy. Si conoces a alguien enfrentando una enfermedad o un dolor silencioso, comparte este video con esa persona, puede ser exactamente lo que necesita escuchar ahora. Y si quieres seguir caminando con nosotros en más momentos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y si, en los próximos días, la duda intenta borrar lo que construiste aquí hoy, vuelve a este video, o vuelve a las palabras que tú mismo escribiste al repetir las declaraciones de fe. Siguen siendo verdaderas incluso en los días en que tu emoción no las sienta con la misma intensidad de ahora. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente hoy. Que la sanidad, sea física, emocional o espiritual, se manifieste en ti en el tiempo correcto. Y que nunca olvides que incluso en las noches más difíciles, la mañana siempre está en camino. Hasta el próximo encuentro, que Dios bendiga ricamente tu vida.